Muchas gracias a los dos. Debate. ¿Hay preguntas? Yo tengo una pregunta acerca de la determinación de ARK, porque mi estimación es que en España debe haber aproximadamente 600-700 enfermos año con cáncer pulmonar ARK positivo. ¿Cuántos de ellos se detectan? Pues, Miguel Ángel, no se sabe. En España hay un par de series, una serie de Vallebrón y la nuestra, más o menos prospectivas, y con mucha selección clínica el porcentaje podría llegar a ser del 8-10%. Pero todo depende de la selección clínica y molecular. Por eso yo creo que la priorización de los estudios, el orden de los estudios que se hagan en una muestra determinada, cambia radicalmente la posibilidad de encontrar una alteración o de no encontrarla, ¿no? Y yo creo que en pulmón, concretamente, yo creo que en este momento ese va a ser una de las cosas en las que más tenemos que trabajar. Encontrar protocolos que sean científicamente robustos, reproducibles y que estén basados en la evidencia científica y en lo que el oncólogo y el paciente necesita o busca, ¿no? De hecho, yo creo que en ese sentido también es interesante que, por ejemplo, las mutaciones de GFR no se dan con la misma frecuencia. Cuando ves series asiáticas, piensas, en Asia hay más, ¿no? Pues si tú comparas series de China y de Japón, la diferencia es altísima. Bueno, ¿de qué depende? De muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ya va bien ir teniendo nuestros propios datos, asumiendo que serán similares a las series europeas, a las series francesas, pero de momento solo es asumiendo, ¿no? Yo tenía una pregunta para los dos, ¿no? Tenemos en este momento fármacos con indicación aprobada para dos alteraciones, mutación de GFR y ALK. Tenemos que están viniendo ya con resultados muy prometedores otros cuantos, pero es cierto que alguno, de repente, que parecía muy prometedor, se nos cae, ¿no? Por ejemplo, compararía ROS, IZ y MED, que parecía, ¿no?, todo positivo, y de repente en el fase 3, con todo ya muy a punto, clac, se cae. Si nosotros trabajamos en una plataforma, yo entiendo que si ROS se confirma y crizotinib es un fármaco también con indicación para ROS, lo primero que nosotros como sociedad, pero también, que es uno de los objetivos por los que trabajaríamos en esta plataforma, al Gobierno le vendría bien y a las comunidades saber cuántos pacientes ROS positivos tendríamos. Para eso, antes de que estuviera el fármaco en clínica, deberíamos empezar a trabajar en la identificación. Pero algunos, de momento, se nos pueden caer. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo tenemos que avanzar en ese sentido? ¿Cuál es vuestra opinión? Ya sé que no hay, obviamente, una respuesta única, pero ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es el momento de decir, a partir de ahora incorporamos a la plataforma esta nueva determinación? Cuando ya está el medicamento aprobado, entonces es solamente para aprobar, un poquito antes. ¿Cómo lo veis? Bien, en realidad, ya se ha comentado aquí, hay diferentes niveles de intensidad para buscar esto. Yo creo que, de todas formas, es verdad que los datos del anticuerpo anti-MED han sido negativos, por lo tanto es una cosa que descartas, pero en principio ROS con una frecuencia de aproximadamente el 1%, sí que parece que existen datos concordantes en que crizotinib tiene un impacto positivo en nuestros pacientes. Es muy difícil contestar esta pregunta que planteas, Pilar, pero yo creo que si miramos al ejemplo francés, donde aumenta claramente la demanda, donde se dispara la demanda, es cuando realmente tú tienes la posibilidad de sentar una indicación de un fármaco. Por lo tanto, es verdad lo que tú dices de si a nivel epidemiológico se podrían tener datos antes, pero también depende de los recursos y de cuál sea la prioridad que se le den a los recursos. Cuando estamos hablando de mutaciones o de alteraciones tratables que están entre el 1 y el 2%, es muy difícil decidir esto. Es decir, si además no tienes un fármaco o no tienes una posibilidad clara de acceso, más allá de que entiendo que esto también abre, y esto se ha citado esta mañana, la posibilidad de más acceso de los pacientes y de los grupos a ensayos clínicos dirigidos. Pero, creo que lo que está claro es que lo que tengas una opción de tratamiento indicado, eso realmente es lo que habría que empezar por ahí.
Luego, si esto hay que ampliarlo en más o menos o cuáles son las prioridades, desde mi punto de vista, es una opinión exclusivamente personal, creo que ROS continúa siendo una diana tratable. De hecho, viene en el Grupo Español de Cáncer de Pulmón junto con un grupo alemán, con el Centro de Colonia. Espero que en un par de meses, porque se va a aprobar este mes en Alemania, tenemos un estudio conjunto de crizotinib en ROS. Por lo tanto, tendremos que hacer un cribado de ROS. Si esto hay que hacerlo en una plataforma o hay que hacerlo individualmente en un ensayo, no lo sé. Sí, yo creo que es difícil contestar a eso, pero yo creo que teniendo la posibilidad de, a veces, múltiples fármacos de diversas compañías y la posibilidad de acceso a uso compasivo, yo creo que sería partidario de empezar lo antes posible a incorporar algunas alteraciones, aunque a veces hay algunos titubeos o incertidumbres, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el caso de MET es para mí paradigmático, ¿no? Porque la amplificación de MET, sabemos hoy que esos pacientes también responden a inhibidores de MET. O sea, que yo creo que bueno, probablemente a veces no es la misma amplificación que la sobreexpresión o que otros mecanismos, ¿no? Pero yo sería partidario de incorporar las cosas en cuanto haya un cierto nivel de evidencia y, desde luego, una cierta capacidad de acceso a algún fármaco dirigido, ¿no? Y yo creo que esa decisión probablemente habrá que tomarla pues, tranquilamente y con un cierto consenso en el grupo que se considere, ¿no? Yo creo que... Sí, yo tengo una cuestión que a mí me preocupa, además de la heterogeneidad tumoral, que eso no voy a entrar, es no en el hecho de si hay o no hay determinada mutación en el tumor, sino en qué medida está representada. Es decir, un intento de determinar el porcentaje de células que tiene la mutación o la densidad del evento génico. La cuestión que surge aquí es, naturalmente, que los oncólogos esto tener en mente es, bueno, que cuando se está, bueno, cuál es el porcentaje de células que tienen la mutación y en función de eso, qué dosis hay que dar, porque realmente las dosis que se dan en oncología entiendo que son a veces empíricas, es decir, porque no se conoce el fenómeno evento génico en su totalidad. ¿Cuánto de eso hay? Porque si hay mucho, haría falta más dosis, si hay poco, haría falta menos dosis. Es decir, la reflexión, por lo tanto, es, habría que insistir más en intentar determinar, antes que la secuenciación masiva y otros, o sea, cuántos genes están alterados, sino en qué medida existe una alteración importante en ese tumor o no la hay, porque si el porcentaje es pequeño, pues va a tener poco impacto lo que tratemos. Si es muy importante, es especialmente prioritaria ese evento génico si hay un fármaco posible. Por tanto, es la reflexión que lanzo a la mesa. ¿Cómo avanzar un poco más en este sentido de la detección de en qué medida está representado el evento génico que es tratable? Es más difícil de contestar, de todas formas. Yo creo que, en cierta manera, la contestación te la anticipas tú mismo. Si partimos de que los tumores son heterogéneos, la muestra que representamos, pues el grado de representatividad es imposible de hacer. Vamos, yo pienso que es imposible de demostrar o de aceptar. Ahora bien, si en la segunda parte de tu pregunta es, ¿podemos utilizar dosis diferentes o deberíamos saber si podemos utilizar dosis diferentes en función del porcentaje o de la presencia o de la penetración de la alteración molecular tratable? No hay datos, ni creo que vaya a haberlos, porque además en estos tratamientos biológicos la verdad es que es muy difícil definir la dosis biológica óptima y lo único que sabemos, eso sí es verdad, que para los fármacos anti-EGFR con mutación activadora, la dosis inferiores más o menos tienen el mismo efecto. Pero también hay que recordar que estos fármacos no se desarrollaron y no se definió la dosis para los pacientes con mutación, sino que se definieron en pacientes pretratados. Y luego, en un subgrupo de estos, se vio que había una especial eficacia. En este subgrupo, las dosis de registro de los fármacos, al menos de los primeros, de gefetinib y erlotinib, ¿están por encima de lo necesario? Pues podemos pensar que sí, porque a veces en la práctica clínica tienes que reducir por toxicidad y mantienes la respuesta. Pero eso es una pregunta que puede parecer pertinente, pero que yo creo que no vamos a contestar nunca.
Bueno, si no hay más preguntas de la audiencia, en aras de seguir un poco los tiempos que se nos han ido, si os parece pasamos al melanoma, la discusión del melanoma. Muchas gracias.